Es un honor estar contigo el día de hoy, Paulina. La verdad es que nos costó llevar a cabo esta entrevista, pero ¿cómo estás? Hola Cris, muy bien. Acá finalmente nos pudimos conectar. En este mundo tan hiperconectado, a veces las tecnologías nos juegan malas pasadas, pero bueno, feliz de poder estar acá y poder compartir este espacio contigo. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero ahora me gustaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria. O sea, ¿cómo te llegas a interesar en este tema de física cuántica? ¿Fue algo desde chica o...? Mira, la verdad, de muy chica yo siempre fui bien curiosa, o sea, en el sentido de investigar las cosas. Y tengo ejemplos súper concretos, por ejemplo, con mi mamá. O sea, yo desarmaba las radios para poder entender cómo era que salía sonido. Entonces, varias veces desarmé las radios, entendía ahí cómo eran los circuitos, cómo se conectaban los parlantes, los imanes que tenían. Era o sea, me pareció muy, muy entretenido eso. Leía mucho, aprendí a leer muy chica, como a los 4 años. Y cuando aprendí a leer fue como que me cambió el mundo. Claro. Y en ese sentido siempre tuve el apoyo de que me dejaron seguir esos impulsos, o sea, el de la investigación, el entender, por ejemplo, genética. Y ahí fue bien interesante el rol de los profesores, porque tenía un profesor de ciencias que yo creo que ahí hubo un punto de inflexión, porque entre lo que era la lectura, aprender sobre los agujeros negros, entender cómo funcionaba el universo, como que no había algo así específico en ciencia que me llamaba la atención, y es más, o sea, de chica quería estudiar medicina, porque no tenía en el espectro el hacer ciencia, o sea, para mí era como una carrera como de científica, era medicina, ya no había científicos en mi familia. Entonces, un profesor, o sea, una vez estaba interesado en lo que era la bomba atómica y cómo eran estas reacciones en cadena, que es lo que se leía en las revistas, y quería interiorizarme un poco más. Y el profesor de física, en ese tiempo, que era David Fernández, me dijo, oye, tú eres bien preguntona. Mira, uno, ándate a la U, que ahí está el profesor Braga en la Universidad de Concepción que te puede contestar estas preguntas. Y yo fui para allá, pues eso fue como estaba en octavo básico, séptimo, octavo. Y en paralelo me dice, ¿por qué te has hecho alguna vez una pregunta que no tenga respuesta? ¿Te Oh, imaginas? Pues, le dije, bueno, la verdad es que hoy en día se habla mucho de que no se entiende el virus Hanta. Porque yo entendía, por ejemplo, la bomba atómica tenía una respuesta, o sea, la bomba sabía el funcionamiento, era solo entender cómo funcionaba y la física detrás, pero ya había una solución. Pero en el caso que yo soy de Concepción, y en ese tiempo hubieron muchas muertes sobre el virus Hanta, la transmisión con el ujú. ratón, habían sido gente, por ejemplo, que estaba en la ciudad, pero vivían más en el campo, en la misma ciudad. Entonces dije, eso no se sabe. Entonces me dijo, investigalo. Y comencé a investigar so- sobre eso en paralelo, todo esto en paralelo. Y la esposa de él era la bibliotecaria de un hospital. Y en ese tiempo, Ya. internet no es como ahora. O sea, ahora se me cayó el carnet. Pero en esos tiempos no había internet en todas las casas, no existía la conectividad. O sea, de hecho yo soy de la generación que recortaba o dibujaba desde el libro que tenía la información para hacer los trabajos. Entonces, ahí usé la primera vez internet en esta biblioteca. Saqué mucha información, hicimos un proyecto de lo que podía hacer, y eso lo mandamos a Explora porque justo en ese año comenzó el primer congreso Explora CONICET, eso hace más de 20 años. Y lo bueno es que, bueno, mandamos esta investigación y lo que pasa es que fuimos seleccionados para presentar sobre esto en el primer congreso. Y creo que ahí fue el punto de inflexión en mi vida, porque hice algo que era, si bien yo investigaba para mí, leer, entender, pero ahí era como, hacía una investigación, pero era para presentársela al resto, a muchas otras personas. Claro. Entonces, y ahí lo encontré interesante,
ahí de la Universidad de Concepción me invitaron a los programas científicos por un mes, las Olimpiadas de Física, participé en estas Olimpiadas y así como que en un momento le dije a mi papá, papá, voy a estudiar física. Y me dice, pero no vas a estudiar medicina, te vas a morir de hambre. Esa fue su Claro. preocupación en ese minuto, porque claro, hay que entender el contexto, Ujú, una carrera que es muy conocida, a cambiar a una ciencia que no es muy conocida, y menos que mujeres fuesen físicas. Y por eso te lo digo en supuesto. octavo básico. Ujú, Y bueno, me fue bien en las Olimpiadas. De las Olimpiadas gané unos proyectos de Explora, armé satélites para los proyectos de la NASA. Entonces estuve metido en muchas actividades que me permitieron ser científica o experimentar lo ujú, que hace un científico a muy temprana edad. Y eso me abrió un montón de oportunidades de poder conocer, entender que a mí me gustaba mucho, el poder entender las cosas y cómo avanzar y cosas que no tienen solución, vivir ese proceso que es la ciencia. Y ujú, primero debo reconocer que fue la astronomía lo que más me cautivó y o sea, participé me gané un proyecto CONICET para poder determinar el periodo de rotación de un asteroide. Eso costaba en tercero medio y lo gané. Y me fui al norte de Chile a observar en lo que hoy en día está ubicado el EELT, que es el mayor telescopio del mundo. Ahí estaba antes el llamado Cerro Armazones. Y ahí tenían unos telescopios, unos Schmidt-Cassegrain de 40 centímetros. Y con eso pudimos medir unos asteroides, poder determinar su periodo de rotación y hacer ese trabajo y poder publicarlo, porque no tenían esas medidas. Entonces, eso lo encontré nada más interesante gracias al apoyo en ese tiempo de tutor que teníamos, Juan Seguiel, que le gustaba la astronomía y estaba en la universidad. De hecho, tenían un grupo que se llama la rama astronomía de la Universidad de Concepción. Y como que ahí me fui hacia la astronomía, pero después me interesaron los agujeros negros. Y así comencé claro. a cambiar por distintas áreas de la física y poder entender los distintos procesos. ¿Y cómo llegué a la cuántica? Bueno, la cuántica comenzó la área experimental en la Universidad de Concepción hace como 18 años. ¿Ya? Ujú, Y ahí fue una de las primeras estudiantes que trabajó en el laboratorio de óptica y comunicación cuántica, óptica cuántica. Y ahí pude hacer algunos experimentos, acompañar algunos experimentos, pero después del pregrado al posgrado me fui hacia la astrofísica y que es ¿cómo se llama? El poder generar modelos teóricos para entender la formación de estructuras del universo. Y por esas cosas del destino ahora volví a la cuántica con este computador claro. que, bueno, si bien la propiedad intelectual no es mía, es de dos profesores, que es de profesor Gustavo Moreira Lima de la Universidad de Concepción, que crea la patente, junto con Marcin Pawlowski, que Ujú, es de la Universidad de Danzig. Pero para hacer empresas necesitas de muchos y poder correr por este tipo de supuesto. empresas. Y ahí es donde entramos nosotros y estamos aportando también conocimiento para mejorar el producto y colocar el producto a punto Ujú, para para la comercialización. claro. Muy interesante, la verdad. La verdad es que tienes una trayectoria, un interés que va surgiendo a poco. No es algo que parta desde el inicio y es muy interesante como uno empieza en la física y por lo que me doy cuenta vas investigando, investigando y uno se va nutriendo más de conocimiento, que es lo que veo que te pasó a ti. Pero finalmente, después de toda esta trayectoria en básica, en media, cuando entras a la universidad, ¿qué se siente estudiando lo que ya uno, claro, quiere estudiar? ¿Qué fue esa vida universitaria? O sea, mira, debo ser súper sincera. Yo, el colegio como que lo pasé así, quiero llegar pronto a la universidad. De hecho, yo hice mi primer curso de física de la universidad cuando estaba en el colegio. Gracias a estos cursos de verano de la Universidad de Chile que te permitían Ya. adelantar cursos de física de la universidad en el colegio. Y en eso, o sea, yo cuando entré a la universidad fue que me cambió el mundo. O sea, fue poder estudiar las cosas que a mí me encantaban y poder avanzar más en ese conocimiento, porque, por ejemplo, cuando uno habla de un agujero negro,
o cuando hablamos de Ujú, cuántica, ya uno empieza a hablar ya del mundo subatómico y ese tipo de cosas, pero uno no tiene la madurez ni el conocimiento de matemático que te permite entender de manera así, de la manera fundamental de cómo esto funciona. ujú, Porque es toda una construcción de lenguaje que uno tiene que aprender, que es la matemática. Y muchas operaciones y cosas que uno adquiere eso durante en la universidad, el cálculo complejo, que uno piensa los primeros años igual son medio lateros de la universidad, porque tienes que ujú. pasar a álgebra, Claro. cálculo 3 que son como, ya partimos cómo son las bases matemáticas, después cómo proyectamos esto geométricamente para poder entender finalmente cómo modelamos nuestro universo, tanto a micromundo al macro. Ujú, Entonces, ¿cómo aprendemos la relatividad general y cómo aprendemos la física cuántica? Eso es ciencia y se necesita la matemática detrás. Entonces, eso fue, de primero uno no valora los primeros cursos, pero es muy interesante y son la base para todo lo que viene, después claro. en el avanzar del conocimiento. Claro, y después de esta vida universitaria que la verdad impresionaba por una, claro, mucha gente dice, no, sí, cuando yo voy a estudiar en las universidades me va a gustar porque me gusta lo que estudio. No siempre es así, pero finalmente todo sirve, que es lo que mencionabas ahora, que todo sirve desde el cálculo más básico hasta lo que sea, pero uno necesita tener una base. ¿A ti te complicaba alguna cosa dentro de lo que era la universidad? ¿Algún ramo específico? Mira, a mí me encantaba, o sea, finalmente uno no hay que olvidarse del foco, ¿ah? O sea, qué es lo que uno quiere. Yo quería ser científica, quería entender cómo funciona el universo a Ujú, distintas escalas. Entonces, finalmente habían cosas difíciles, o sea, para mí ecuaciones diferenciales igual no fue tan fácil. En mi colegio tuve la suerte de que mis profesores de matemática nos entrenaron para pasar un primer año, o sea, no, primero dar una buena prueba para entrar a la universidad y mantenerse el primer año, que era lo más difícil. Y eso se logró así a cabalidad. De hecho, tuve no, y otra cosa, o sea, era yo una de las mejores alumnas del colegio, pero cuando entré a la universidad ya tampoco era la mejor alumna. O sea, el tener el 7 no era ya tan fácil. Y ahí me di cuenta, y sabes lo importante de todo esto es la disciplina y la perseverancia. Porque si tú no eres disciplinado ni perseverante, estás frito. Porque hay materias que van a ser difíciles, materias que no te van a gustar, materias que te van a juntar todos los certámenes o las pruebas, y a veces uno no tiene la madurez de entender el concepto, pero después pasa el tiempo y lo entiendes. Entonces, acá no basta ser inteligente. Tú ujú. tienes que ser disciplinado, el estudiar, el entender y el ir avanzando el curso al curso. Porque yo tuve compañeros que eran brillantes, o sea, me acuerdo que ellos estudiaban así un día antes que les iba bien, pero no tenían esa disciplina y esa perseverancia y quedaron en el camino. Entonces, acá lo importante es tener esa disciplina de ir estudiando, de ir entendiendo paso a paso todos los ramos, y creo que finalmente eso es lo que te hace terminar una carrera de ciencia. Y o sea, yo quiero pensar porque todo depende de la visión de cada persona. O Ujú. sea, porque yo te puedo decir cómo ha sido mi experiencia, pero probablemente no va a ser la misma experiencia que tiene el resto porque yo tengo una Claro. familia distinta, vengo de una ciudad distinta, pero sí algo que hay en común en todo esto es cosas como la perseverancia, la disciplina. Y eso lo podemos tener Claro. todo en cualquier situación. Ujú. Y eso es sumamente importante, porque la carrera de ciencia no es como que te tiene que gustar, porque Claro, es algo que imagínate, te debe es apasionar, ¿no? algo que te apasiona, o sea, es porque no es una carrera, aunque varias veces me dicen que hay culturas que lo ven como un trabajo, o sea, que uno puede estar trabajando de 9 a 5 de la tarde, después se va, como un trabajo regular, pero
A mí me cuesta pensar eso, no he tenido esa experiencia, porque es como uno está con una problemática y uno comienza a pensarlo, darle vuelta, se mete al computador, lee otros, porque la ciencia también es colaborativa, o sea, no es que uno viene a una Claro, idea, eureka, descubrí la gravedad. No fue así, fue el trabajo de mucha gente. La ciencia es tremendamente colaborativa y ahí tienes que leer papers, saber lo que está pasando y entender la problemática. Y eso no tiene horario, po, no tiene de 9 a 5 de la claro, tarde. Uno lo tiene todo el día, incluso sí, se duerme pensando y el otro día despierta, pero puede ser así, vas, no, no era por ese lado, vuelve, vas, vuelve, porque la ciencia es un proceso, es una exploración que no tiene respuesta, no sabes dónde vas, pero tienes, y ahí viene lo que es tu universidad, lo que uno te enseña, las herramientas básicas para orientarte, dónde explorar y para dónde puede ir el claro. asunto y seguir avanzando. No hay un resultado. Claro, es muy interesante ese tema cuando abordaste el tema de ser constante, tener disciplina, que finalmente es lo que te lleva a tener una buena base y poder afrontar, digamos, todos los quehaceres académicos, pero también la vida, en realidad. Entonces, uno finalmente, y esta pasión que conduce finalmente a qué te gusta, que te hace ver desde una perspectiva más amplia, finalmente, ¿cómo te conduce eso a ti? A el mercado laboral, digamos, cuando sales de la universidad, después de haber vivido todo eso, esa segunda etapa. Mírate, no te voy a mentir. Yo cuando estudié física no tenía idea dónde iba a trabajar. Después, cuando terminé física, sabía que tenía que hacer un postdoctorado, postulé al postdoctorado, pero siempre los temas que a mí me gustaban, o sea, yo quería hacer esto, y de hecho, a mí me llama la atención cuando escucho a los estudiantes, yo voy a estudiar tal cosa, o sea, yo quiero ser físico, ya, ¿y qué va a hacer? ¿Por qué la física? Y no tienen muy claro, o sea, como, o voy a estudiar con tal, voy a postular una beca. Ya, voy a postular una beca para irme de doctorado, pero ya, ¿y qué va a hacer? ¿Por qué va a postular esa beca? ¿A dónde? Para mí lo natural, que esto lo digo, no sé si es de acuerdo a mi experiencia, Ujú. es como, ya, a mí me interesa entender, no sé, cómo es el entrelazamiento cuántico. Entonces yo veo quiénes son las personas que trabajan en eso, porque yo quiero aprender, adquirir las herramientas para avanzar en esa línea. Y busco a la persona y después busco la beca con la cual después Claro, veo cómo me voy para ese objetivo. Entonces ahí, así por lo menos construí mi camino. Y bueno, yo que en ese tiempo, cuando partí mi doctorado, yo quería entender cómo se formaban los agujeros negros y los agujeros de gusano, para que veas, o sea, completamente distinto a la física cuántica. Y me fui a estudiar al SEX en Valdivia, porque ahí estaba la persona que había encontrado la primera solución de agujeros negros en 3 dimensiones. Y me ya, fui para allá. Y cuando yo encontré una solución de un curso en mi segundo año de doctorado en 6 dimensiones, la encontré yo, dije, me acuerdo que fue así, mi profesor estaba feliz y yo como que decía, ay, pero no me siento tranquila con esto porque nunca lo voy a poder demostrar porque era un wormhole de 6 dimensiones. Y ahí me cambié a astrofísica en la mitad del doctorado. Y así fue como partí después los modelos teóricos para la astrofísica. ya. Y, eh, Y bueno, entonces como que así uno va avanzando en esta carrera y uno va estudiando y la verdad que nunca me cuestioné dónde voy a trabajar. Y te cuento, en el doctorado en Alemania, que tuve la posibilidad cuando me cambié a astrofísica, postulé a una beca en paralelo al DAD en Alemania porque ahí había un profesor buenísimo que tenía todas las teorías de materia oscura. Y por otro lado Ujú. tenía un profesor en Leicester tenían o sea, estudiaban lo que era la formación de galaxias enanas. Entonces, tomé estas dos becas y estudié con mi cotutor en Leicester y mi cotutor en Alemania. Ya. Es una tesis completamente distinta en estas áreas. Pero mis compañeros, ellos no querían tener una vida académica. Ellos se iban a la industria. Y eso para mí también fue un Claro. descubrimiento, porque era, no, yo soy astrónomo y me voy a hacer software con inteligencia Ujú. artificial en una empresa. No, yo me voy al Deutsche Bank a hacer modelos
matemáticos para otra cosa. Entonces como que no había eso del trabajo, una oportunidades de trabajo, como ahora ya lo veo, por ejemplo, ahora con mi Claro. propia empresa, que es en tecnologías cuánticas, pero nunca me cuestioné dónde iba a trabajar ni qué es lo que iba a hacer. Yo creo que Claro. esas preocupaciones vinieron después con los hijos. Bueno, es que, claro, ahí tocaste un punto muy interesante cuando se habla de irse a la industria o por lo general a la docencia, eso es lo que pasa en el área más académica que parte de la ciencia. Entonces, ¿cómo uno se divide y cómo llegas a realmente a Secure Quantum? Mira, es sumamente... Los países desarrollados, esto no es una discusión. Es como, porque por un lado existe una estructura donde, donde la ciencia es la base del desarrollo. Por lo tanto, el generar tecnologías a partir de las ciencias fundamentales es un camino obvio. Por otro lado, el ser académico es un camino muy válido y o sea, hacer ciencia sin necesaria una tecnología no es problema. Irse a la industria, están las oportunidades, porque como es un país que se basa en el desarrollo de la ciencia y tecnología, tienes empresas tecnológicas donde necesitas científicos, necesitas doctores para poder resolver problemas, porque lo que lo que nos enseñan a nosotros es resolver problemas que no tienen solución. Claro. Esa lo que nos enseñan a nosotros. Ujú. Búsquesela, porque si tuviese solución no sería ciencia. Claro. Entonces, porque la ciencia es un proceso. Entonces, la discusión en un país desarrollado, el llegar a empresas como Secure Quantum, está la Fairchild, que fue la primera que hizo los transistores para como microprocesadores, está Texas Instrument y así cientos de empresas tecnológicas, Samsung, no sé, desde todas las áreas que tú te imagines hay empresas que están en estos países y que necesitan gente que vaya a desarrollar. Está Google también ya cuando empezamos con la parte digital y la parte de desarrollo de software y adornar este mundo digital. Entonces, en ese sentido es como hay oportunidad, pero acá en Chile, que es donde nosotros estamos hoy en día, esa discusión es un poquito distinta, es un Claro. poquito más difícil, porque no existen estas empresas tecnológicas donde tú puedas trabajar así como tan fácil. O sea, ahora que, por ejemplo, si mi empresa va todo bien, alguien va a poder decir, ah, pero yo me puedo ir a Secure Quantum. Aquí al lado, o sea, es parte de su ecosistema. No Claro. es que tengo que ir a Alemania, no es que me tengo que ir a Estados Unidos, o sea, no es como parte del ADN, o sea, Ujú. entonces acá es donde tenemos esas discusiones, en los países más subdesarrollados. Pero creo que eso está cambiando. El hecho, mira, estás tú acá haciendo este programa de lo que es ciencia, de poder incentivar a los jóvenes a estudiar ciencia y que también puedan ver que es posible que esta ciencia se Claro. transforme en tecnologías, como lo está haciendo Secure Quantum, como se está haciendo en el área de biotecnología, como se está haciendo también en otras áreas, pero hardware, nosotros tenemos el orgullo de ser la primera empresa de tecnologías cuánticas en Latinoamérica. Claro. Entonces, eso también es un Y orgullo. claro, eso, ese punto es muy importante. De hecho, quería conversar sobre ello, porque aquí, por lo menos en Chile, o en realidad en Latinoamérica, cuando uno piensa en ciencia o tecnologías cuánticas o tecnologías física, todo que tenga que ver con eso, uno piensa, no, yo me tengo que ir afuera para poder ejercer o para poder buscar mi objetivo. ¿Tú opinas que en realidad al día de hoy es necesario hacer eso? Mira, hace 10 15 años atrás, yo te digo, sí, eran muy necesarios porque las infraestructuras, o sea, tú para poder hacer desarrollos tecnológicos necesitas infraestructura. Y una masa crítica, o sea, necesitas que hayan profesores, que hayan postdoctorado, que estén generando conocimiento, que hayan programas de doctorado.
Y Chile, en los últimos 30, 40 años, ha invertido muchísimo en el desarrollo de personas con doctorado, por ejemplo, y no es que se van a cualquier lugar, sino que esta gente que hace el doctorado, los chilenos que salimos de Chile, nos vamos a hacer doctorados en lugares muy buenos. Entonces, cuando uno vuelve y consigue insertarse, o también contratando gente muy buena, consigue generar esta masa crítica, porque así funciona la ciencia, Ujú. por concentración. Y hoy en día en cuántica, si bien es incipiente, tenemos una empresa cuántica. Hay otra, que es la USACH, por ejemplo, se llama Maki, que están haciendo cristales, o sea, están haciendo nuevos materiales que van a ser importantes en las nuevas tecnologías cuánticas. Entonces, hay un movimiento, está la Universidad de Chile con los laboratorios que están trabajando más en el área de sensores, metrología, la Universidad de Concepción con información óptica cuántica, que son los Ujú. mejores en cuanto a infraestructura que tienen. Bueno, como te dije, la USACH, hasta la Universidad del Biobío acá está teniendo su laboratorio de cuántica porque ha crecido esta masa crítica cuántica y que se está expandiendo en Chile y está siendo buena y eficiente. O sea, si tú ves las publicaciones, tienen muy buenas publicaciones, publican en buenas revistas. Entonces, si bien estamos partiendo, pero no estamos tan atrasados en la hora de hacer cosas, porque la segunda revolución tecnológica cuántica está pasando ahora. Y cuando hablamos, por ejemplo, de computación cuántica, en eso ya no creo que hagamos el computador cuántico así como el que está haciendo estas grandes marcas en el mundo, lo que se está haciendo en Estados Unidos o en Europa. Probablemente no vamos a hacer eso, pero sí podemos avanzar en lo que es el desarrollo de algoritmos en el área de computación cuántica que nos permita ser en simulaciones, poder ser más eficientes en ciertos procesos que los podemos usar. Y ahí es un mercado que está completamente abierto hoy en día para poder desarrollar más de billones de dólares en Mm. esa área de computación cuántica. Por el otro lado, en comunicación cuántica también hay todo por hacer y ya tenemos nosotros, por ejemplo, con nuestro generador de números, generador cuántico de números aleatorios que se autocertifica en tiempo real. Eso no existía en el mundo. Eso es Claro. algo completamente, es el next step en lo que vienen generadores de números aleatorios. Entonces, y estamos siendo protagonistas. Hay más por hacer, queremos avanzar en perdón, en encriptación cuántica, también se puede hacer. Y en el área de sensores o metrología también hay una oportunidad. Entonces creo que estamos viviendo tiempos muy excitantes, tiempos donde podemos ser protagonistas en esta nueva transición tecnológica y ya no ser más testigos como hemos sido en partes anteriores. Claro. Muy interesante eso cuando dijiste la segunda revolución cuántica está pasando ahora. Eh, Me gustó mucho porque la gente no suele pensar en tecnologías cuánticas, en tecnología. ¿Por qué crees que esto no es tan popular al día a día? Si bien para nosotros lo conocemos, hay otras personas que puede que no estén al tanto. Pero podríamos hacerle la pregunta a Bill Gates. Cuando estábamos con el primer computador personal, o sea, en ese tiempo, no era, o sea, toda la primera revolución tampoco es que fue tan popular. O sea, fue a Claro. medida que empezó a llegar al consumidor que esto fue más palpable. Pero las tecnologías cuánticas han estado desde siempre, solo que ahora, o sea, cuando el láser hoy en día, no sé, o sea, usamos láser todo el rato y eso es parte de la primera revolución cuántica y está en nuestra vida. El computador es parte de la primera revolución cuántica, los celulares, transistor. Entonces, hemos estado viendo esta transición de la primera, ahora esta segunda, es porque comprendimos propiedades que antes la tecnología no nos permitía, o sea, el entrelazamiento, el poder hacer cálculos con estos computadores cuánticos, entender esas propiedades más agudas es como que hoy día estamos con el plan de acción de las tecnologías cuánticas. Claro. Antes usábamos las Sí, propiedades, pero hoy día tenemos el plan de acción. sí. Y en esa línea, las personas poco a poco se van a dar, se van a darse cuenta. O sea, ya vemos las inversiones que hay a nivel mundial
lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, las hojas de rutas que los países están desarrollando, porque además la tecnología cuántica pasó a ser un tema geopolítico donde tú ejerces soberanía en un mundo digital a través de la computación cuántica y todo lo que lleva alrededor de esta computación cuántica, que es la tecnología de cómo nos protegemos, y ahí viene la comunicación cuántica. Entonces viene, poco a poco esto ya va a empezar a llegar al último usuario, que somos el resto de Ujú. las personas, y van a empezar a palparlo, pero la verdad esto es parte del proceso y uno nunca se da Claro. cuenta cuando lo está viviendo, como que siempre lo vemos después cuando ya pasó, ¿sí o no? Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que hablamos de muchos temas, estoy impactado, tienes una trayectoria, la verdad, increíble, pero ahora, después de todo esto, ¿cuál es el llamado que harías a estudiantes, a distintas personas en realidad, a que se inmersan en este mundo tan maravilloso de que es la cuántico de tecnologías en realidad y qué nos viene a futuro? Mira, Cris, hay varias cosas interesantes porque para mí lo más importante es que las personas hagan lo que les gusta y a los que les gusta la cuántica hay una tremenda oportunidad en el desarrollo de tecnologías. Para que tengan una idea, hay una consultora que se llama McKinsey y que está siempre sondeando las oportunidades en el mercado, ¿ya? O sea, si nos pensamos en cómo la ciencia la transformamos este conocimiento lo transformamos en cosas que en tecnologías, por ejemplo, ¿sabes que hay un total de 106 billones de dólares de aquí a ser invertido hasta el 2040 y solo 350 startups en el ecosistema hoy en día? Y de eso se divide en computación cuántica, en comunicaciones cuánticas y en metrología, como se le llama, sensoriamiento cuántico. O sea, no voy a entrar en explicar cada una con lo de sensores y ese tipo de cosas, pero para que tengan así una magnitud de las oportunidades y por qué estamos viviendo esta transición tecnológica, porque está todo pasando hoy en día. O sea, el mercado, por ejemplo, en computación cuántica va a ir al 2040. O sea, tú puedes ser protagonista de esto y capturar estas inversiones entre 9 billones y 93 billones de dólares. Y solo hay 223 startups en el mundo que Uf, están en wow. juego, o sea, que están ahí. Y hasta el día de hoy se han invertido más o menos 5,4 billones. O sea, todavía quedan de 5 a 93, queda muchísimo. Comunicación cuántica, lo mismo, hay solo 72 startups aquí, de acuerdo a este reporte al 2022 y que tiene una captura de 1 a 7 billones al 2040. Lo mismo en Quantum Sensing, que un poco más bajo, pero también hay menos startups, o sea, de 1 billón a 6 billones que se esperan en inversión al 2040, hay 23 startups en esta área. Entonces, vivimos esta transición tecnológica porque hay todo por hacer. Y acá en Chile están las oportunidades para ir avanzando y poder estas ideas, usando la cuántica, transformarlas en tecnología en distintas áreas, tanto en algoritmos, en tanto en comunicación, en tanto en hacer sensores. Entonces, Chile también es un país agrícola, necesitamos sensores. Entonces, hay oportunidades, necesitamos más comunicaciones seguras en este mundo digital tan hiperconectado. También hay oportunidades. Entonces, el llamado a las nuevas generaciones, a ti, Cris, es que si les gusta la cuántica, les gusta saber cómo funciona este micromundo, este mundo pequeño, el submundo que le llaman, de las partículas subatómicas, hay todo un área de desarrollo y hay muchas cosas que todavía nos faltan por comprender. Entonces, ahí que hay oportunidades, si pensamos en tecnología, y además, bueno, y en todas las áreas de la ciencia, si todavía piensa que todavía no sabemos si el Big Bang es 100%, o sea, todavía nos falta conocer sobre el universo, tantas cosas, desde el micromundo al macromundo, que hay mucho espacio en la ciencia y sobre todo para las mujeres que se atrevan a descubrir este proceso de entender de cómo funcionan las cosas en estos grandes problemas que no tenemos solución todavía. Wow, la verdad, estoy impresionado. Hay cosas que uno, si bien están, uno no las ve, que eso es lo que hablabas ahora mismo de oportunidades.
Solo me gustaría agradecerte por tu tiempo, por toda esta información que de valor tiene demasiado. Así que solo agradecerte. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por este tiempo de poder compartir mi experiencia de cómo ha sido todo esta travesía, esta aventura en el mundo de la ciencia. Así que muchas gracias y bueno, cuenta conmigo y cuenta con nosotros para lo que necesiten, ¿vale?